Saludos, le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión le informaremos sobre los esfuerzos realizados en el país para la reconexión del sistema eléctrico. Resaltaremos los convenios entre Cuba y China en materia biofarmacéutica y le contaremos sobre el culto y la devoción de los cubanos por dos advocaciones de la Virgen María. Quédese con nosotros. Ya comenzamos. Este miércoles sufrió nuevamente una caída total el sistema eléctrico nacional tras una salida inesperada de la central termoeléctrica Antonio Guiteras. Desde ese mismo momento comenzaron las labores para su restablecimiento, logrado 28 horas después. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, reconoció a los trabajadores y cuadros del Ministerio de Energía y Minas y de la Unión Eléctrica por el récord en la recuperación del sistema eléctrico nacional. El mandatario destacó en la red social X su heroico enfrentamiento cotidiano a los desafíos de plantas envejecidas y golpeadas por la persecución energética y financiera del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por el gobierno de Estados Unidos. El primer ministro cubano Manuel Marreros aplaudió también en su cuenta en X el desempeño de los trabajadores del Ministerio de Energía y Minas de la Unión Eléctrica, quienes lograron la hazaña de restablecer el sistema eléctrico nacional en unas 28 horas. Puntualizó. El primer ministro aclaró que la situación sigue siendo compleja, pero continúa el programa para recuperar el sector. A la 1:24 pasado meridiano de este jueves, el Ministerio de Energía y Minas informó en X que ya estaban conectadas todas las provincias del país al sistema eléctrico nacional y, por tanto, se encontraba restablecido el sistema. La experticia de quienes laboran en las diferentes termoeléctricas y plantas de generación de electricidad del país se pone de manifiesto ante las complejas circunstancias en que opera el sistema eléctrico nacional. Uno de esos colectivos con alta responsabilidad es el que encontramos en Energas Boca de Jaruco y se lo presentamos en el siguiente reporte. Energas Boca de Jaruco, como el resto de las plantas del país, tiene listos sus procedimientos y protocolos para situaciones de emergencia, como la ocurrida en las últimas horas con la desconexión del sistema eléctrico nacional. Revisamos todas las revisiones de rutina, que son revisar todos los giradores de las máquinas, revisamos y mantuvimos la presión de aire estable en la planta para que no se nos disparara las válvulas de cierre. Posteriormente a eso, entonces aplicamos lo que es el procedimiento de plan en negro, de arranque en negro, y estuvimos así, en procedimiento, arrancamos la máquina número 3, después posteriormente arrancamos la máquina número 5 y arrancamos la máquina número 2. Tuvimos una falla sobre las 11:30 de la mañana que nos sacó todo completamente el sistema y volvimos a restablecer sobre la 1:30 de la tarde, volvimos a restablecer el mismo arranque, la máquina número 3, arrancamos la máquina número 1, la máquina número 2 y posteriormente arrancamos las 5 y la 4 y sobre las 8 de la noche teníamos las 5 máquinas en 20 MW aproximadamente, la máquina 3 regulando frecuencia y la 2 apoyándola. Directivos y trabajadores han laborado desde el primer momento a partir de su experticia y cumpliendo con todos los parámetros establecidos. Nosotros como plantas aquí en Boca ya estamos, según las condiciones que nos ha pedido el despacho, con todas las unidades en servicio y el resto de la planta nosotros y Varadero también está con las condiciones que nos ha pedido el sistema, estamos hoy operando según la solicitud que nos está haciendo el sistema, el despacho, en cada momento. Una vez más reciben el reconocimiento por este resultado quienes no han mirado el reloj en su empeño por tratar de restablecer la disponibilidad de esta planta. Nuestro colectivo se compone de un grupo importante de jóvenes, tenemos un número importante de jóvenes que aquí han logrado capacitarse, no solamente en la operación diaria, sino en este tipo de eventos. Realmente hay que decir que un proceso de este tipo, que es muy complejo, se ha logrado que las personas sean disciplinados al momento de la operación,
se respeta la secuencia lógica de los procedimientos y realmente el esfuerzo, no hay que mencionarlo, pero el esfuerzo realmente es significativo. Nada más decirle que nosotros ayer, en el día de ayer, estuvimos prácticamente 24 horas en el proceso de restablecimiento de alguna forma u otra, y las personas que hoy están operando en el turno son las mismas que estaban ayer, y sin embargo aquí está todo el mundo a pie del cañón, como decimos nosotros. Energas, ubicada en el litoral norte de Mayabeque, es una de las plantas que aporta una de las energías más eficientes al sistema eléctrico a partir de utilizar el gas acompañante del petróleo como combustible. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez regresó a la patria tras una gira por 3 naciones del continente asiático. Durante su recorrido, el mandatario sostuvo encuentros con las principales autoridades gubernamentales de Vietnam, China y Laos. En su periplo por la nación vietnamita, suscribió 5 documentos importantes en seguridad alimentaria, economía, ciencia y gestión documental. En China, la visita fortaleció de manera concreta la alianza estratégica entre ambos países, con avances en el reordenamiento de la deuda, la definición de sectores prioritarios para la inversión y la firma de un acuerdo sin precedentes para la implementación de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Al cierre de su gira oficial, el presidente cubano fue recibido en Laos por su homólogo Thongloun Sisoulith y rindió homenaje a los héroes laosianos en el monumento al soldado desconocido. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que su gobierno continuará con el convenio que tiene con Cuba para que médicos de la isla laboren en la sanidad pública mexicana, comenzado por su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Es un convenio establecido, tiene todo en regla y vamos a seguir con eso, aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. La gobernante mexicana señaló que el próximo año buscará impulsar, junto con los médicos cubanos, un programa para tratar el pie diabético, debido a que Cuba tiene un medicamento y un esquema de atención para evitar amputaciones que consideró muy exitoso. Más de 2 millones de trabajadores cubanos, estatales y no estatales, deberán participar en las cerca de 50.000 reuniones de consulta del anteproyecto de ley de Código de Trabajo en colectivos laborales, estatales y no estatales, incluyendo MIPYMES, cooperativas, trabajadores por cuenta propia y cubanos en el exterior. Cada reunión tendrá un máximo de 100 participantes y se desarrollará en base a un orden del día único. De tan importante proceso político emanaron las primeras propuestas para enriquecer el documento que en julio del 2026 será sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Dirigentes sindicalistas han enfatizado la necesidad de crear en cada centro laboral las condiciones que aseguren la calidad de la reunión, entre ellas el estudio del material por los trabajadores. En medio de un contexto de agresividad por parte de la Casa Blanca hacia la región de América Latina y el Caribe y sus connacionales, cuya política exterior es representada por Marco Rubio, se presentó el libro Rubio, un mitómano incontrolable, en el Centro de Prensa Internacional. En la presentación del texto, con presencia del cuerpo diplomático de varios países latinoamericanos en La Habana, se debatió sobre las obsesiones del jefe de la diplomacia estadounidense contra Cuba y Venezuela y las continuas falsedades que divulga de manera patológica. Rubio, un mitómano incontrolable, es el título del libro escrito por Edelberto López Blanch y editado de conjunto con Editorial Ciencias Sociales y Resumen Latinoamericano. De acuerdo a su autor, en sus páginas se caracterizan los trucos y juegos sucios de Marco Rubio y se sintetiza la crisis moral de las élites del imperio. Ha sido una constante entre él ahí, constante atrás de Cuba, persiguiendo a Cuba. No hay un lugar donde él se pare que no hable mal de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Esa es la tesis de él, porque es lo que le conviene. La obra ya está traducida al inglés, francés, portugués e italiano, lo que propicia su distribución internacional. La presentación del texto y prólogo estuvo a cargo del héroe de la República de Cuba, René González, quien describió cómo Rubio consumió los peores ingredientes del ambiente político de Miami. A lo largo del recorrido del texto nos invita a seguir a un hombre que, aunque siempre a un paso delante de la ley, que le sigue sin poder alcanzarlo, actúa con total desparpajo, cobijado por las reglas no escritas que otorga impunidad al anticastrista. El presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, destacó que el texto es útil para entender, como expresó Martí,
Los venenos del alma que manchan los Estados Unidos. Rubio, un mitómano incontrolable, es una narración de cómo los enemigos del mundo están guiados por la voracidad y la infamia. A inicio de esta semana que concluye, se realizó una reunión virtual de las BRICS en un encuentro en el que cuestionó el despliegue de tropas estadounidenses en el Mar Caribe y la guerra arancelaria desencadenada por Donald Trump. A este encuentro dedicamos nuestro comentario gráfico de la semana. Para Lula da Silva, presidente de Brasil, todos los países del mundo están siendo víctimas de prácticas comerciales injustificadas e ilegales por parte de Washington, y esta condena estuvo en el eje de la reunión de alto nivel. Lula rechazó además una de las movidas más recientes de la administración republicana: el despliegue de miles de soldados y buques en el Mar Caribe, que incluye 8 barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear cerca de las costas de Venezuela. América Latina y el Caribe es una región de paz desde la firma de 1968 del Tratado de Tlatelolco, que consagró la prohibición del uso de armas nucleares en la región. En la cumbre se instó además a apoyar los esfuerzos para impulsar la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU, una antigua aspiración de Brasil, así como a seguir defendiendo el multilateralismo con una sola voz en los foros internacionales y en particular en las Naciones Unidas. Como resumen del encuentro, se enfatizó en mostrar que la cooperación supera cualquier forma de rivalidad y que reglas y normas mutuamente acordadas son esenciales para el desarrollo. Desde el 1 de enero de este año, Brasil está a cargo de la presidencia rotativa de los BRICS y su presidente ha aprovechado esta posición para intensificar y estrechar los lazos con los demás socios emergentes. La colaboración entre Cuba y China abarca ya más de 6 regiones en la nación asiática. El viceprimer ministro cubano Eduardo Martínez Díaz evaluó los avances de la colaboración en los sectores de la biotecnología, la salud, la educación y las telecomunicaciones. Como un nuevo hito para la investigación conjunta entre Cuba y China, consideró el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz la inauguración del Instituto de Investigación Biofarmacéutica Chansey Antay, perteneciente a Biotech Pharmaceutical, extensión de la empresa sino-cubana BPL. Durante la ceremonia de apertura, ambas partes reconocieron las posibilidades que se abren con el objetivo de crear con tecnología china productos innovadores para la inmunoterapia del cáncer, enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes. Como parte de su visita, el viceprimer ministro fue recibido también por Tan Chin-pin, miembro del grupo de liderazgo del partido y vicegobernador del gobierno provincial de Chansey, quien evaluó de exitosa la colaboración biofarmacéutica en esta provincia y exhortó a expandir el intercambio económico y comercial. Ubicada en el centro del gigante asiático, la provincia de Chansey es cuna de la civilización china y posee más de 35 millones de habitantes. Hasta alguna de las principales industrias de biomedicina y de tecnologías para la salud llegó Martínez Díaz. En el caso de la biotecnología existe una colaboración ya de más de 20 años que hoy podemos disfrutar de resultados concretos, tanto la parte china como la parte cubana. En nuestro caso, pudiéramos decir, por ejemplo, que nosotros hemos podido ingresar más de 200 millones de dólares a partir de esta cooperación, y ese financiamiento lo hemos utilizado fundamentalmente para adquirir materias primas para producir medicamentos en nuestro país. Y obviamente también una parte de ese financiamiento que hemos podido obtener producto del trabajo aquí en China, lo hemos utilizado en el propio desarrollo de instituciones nuestras en Cuba, impulsar proyectos de investigación y desarrollo, y también otra parte se han reinvertido aquí en las propias empresas mixtas que lo han generado. Los lazos de amistad y de ayuda mutua se expresan en aportes concretos para la población de ambos pueblos. En estos momentos tenemos en China más de 10 instalaciones productivas, algunas son propiedad china y otras, pero que tenemos cooperación con ellos, otras son mixtas, forman parte de las empresas mixtas, y en estas instalaciones estamos fabricando productos y sobre todo productos genéricos para utilizar en nuestro cuadro básico de medicamentos. Por supuesto que hemos hecho los cálculos para que esos productos que fabriquemos aquí, sus costos de producción sean inferiores, digamos, a los costos de producción que nosotros tenemos en las instalaciones nuestras.
La voluntad de avanzar con nuevos proyectos de innovación ha sido el propósito de estos encuentros con científicos y líderes del partido y el gobierno. También hemos estado dándole seguimiento a temas relacionados con las telecomunicaciones y aquí en específico, en las conversaciones que hemos tenido con nuestras contrapartes aquí, se ha avanzado en proyectos relacionados con la telemedicina, que es algo en la que queremos realmente trabajar con mucha fuerza en la próxima etapa. Ya hemos acordado trabajar para lograr el primer hospital digital en nuestro país con un amplio uso de la telemedicina y después lo vamos a ir extendiendo. También un elemento en el cual hemos incursionado la gestión integral de los desechos sólidos. Cuando ambas naciones celebran 65 años de relaciones bilaterales, una ruta para el avance en sectores estratégicos han trazado Cuba y China con grandes perspectivas. Se realizará el 10º Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo del 29 de septiembre al 5 de octubre en diferentes espacios de la región occidental de Cuba. Francisco Longino Franquís, director de eventos e incentivos de la agencia de viajes Ecotour, comentó que el agroturismo tributa a cada uno de los indicadores trazados para la Agenda 2030 y actualmente lo desarrollan emprendedores privados, el sector estatal y también los proyectos de desarrollo local. Durante el encuentro se abordarán temáticas como los avances del agroturismo, el turismo local sostenible, la comunicación y la inteligencia artificial en el sector, la inclusión comunitaria, el producto, la gobernanza y la comercialización, y la contribución del agroturismo a la mitigación del cambio climático, subrayó el dirigente. La firma de la declaración voluntaria para la sustitución de gases contaminantes por 76 empresas de la provincia de Holguín sobresale entre los logros territoriales en la protección de la capa de ozono. Norquis Ochoa Aguilera, responsable del programa en la delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, explicó que el convenio incluye la implementación de métodos innovadores y prácticas amigables con el entorno dirigidas a eliminar los hidroclorofurocarbonos. El Día Mundial de la Capa de Ozono fue instituido por la Organización de Naciones Unidas para concientizar sobre la preservación del gas azul e impulsar medidas que reduzcan los agentes perjudiciales. La compañía cubana Liz Alfonso Dance Cuba anunció que actuará por primera vez en Tailandia, invitada al evento anual más grande y prestigioso del país asiático. El próximo 16 de septiembre, la compañía presentará el espectáculo Cuba Vibra en el Centro Cultural de Tailandia, escenario al que también subirán, como parte de la cita, Plácido Domingo, el Ballet Nacional de China, la Orquesta Filarmónica de Praga, entre otros. Según refiere un comunicado de la compañía, Cuba Vibra recorre la música y diversos bailes de la isla caribeña y su última presentación aconteció en el Festival Internacional Santa Lucía, en México, hace casi un año con una calurosa acogida. Como parte de la libertad religiosa de la que se disfruta en nuestro país, cubanos creyentes se les rindieron tributo a la Virgen de la Caridad y a la de Regla este 8 y 7 de septiembre respectivamente. Con misas, oraciones, tambores y procesiones se les rindió tributo a estas deidades, como a lo largo del año otras religiones y denominaciones festejan sus celebraciones. Imagen protectora de mi vida. Es algo que lo llevamos dentro de la espiritualidad cubana. Emblema de pureza y salvación. Ella es la reina de los mares. Hoy protege una vez más a quien te pide. Es un homenaje a la espiritualidad del pueblo cubano. Y lo salvas con tu santa bendición. Esto es una tradición que tenemos todos y algo que no se puede perder. Llegan a los pies de la Virgen, de Cachita, de Oshun. Le cantan las mañanitas por su presencia en nuestra tierra cubana. Las mañanitas que cantaba el rey David. En el Santuario del Cobre, en La Habana o en muchos lugares de nuestra nación, cada 8 de septiembre acuden los peregrinos para festejar, agradecer, pedir salud, prosperidad y bienestar, para así
para sus familias y para la patria. ¿Qué parte de la cubanía de hoy, la tradición cubana? Tengo mucha fe en ella porque todos los cubanos tenemos mucha fe en la Virgen y todos le pedimos por nuestro pueblo cubano. Muy importante pedir salud para todos los cubanos y en especial para la familia. Es necesario venir a rendir homenaje. Hoy mismo, día 8, nos llama la atención, un día laborable, hay dificultades logísticas de transporte para llegar y sin embargo la gente hace un esfuerzo grandísimo para llegar y llega con una fe, con un deseo de encontrarla a ella para poner sus dolores, sus dificultades, porque ahora más que nunca hace falta la fe. Yo creo que es el tiempo de la fe. El culto o la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre data de más de 400 años. Es un símbolo de cubanía y de los sueños emancipadores por la libertad. Nuestros abuelos mambises pidieron que esa imagen morena que apareció en la bahía de Nipe y que se fue a la Manigua redentora con ellos, se convirtiera en la patrona de Cuba, según el culto católico. Primero, no es una imagen que vino de España, por tanto no es una virgen española. Parece una cosa menor, pero no. No es lo mismo estar rindiéndole culto a una figura que representa lo español, que a una figura que desde el principio, por la historia que hay a su alrededor, representa a lo cubano. Una figura que apareció, vamos a decir así, por pura casualidad, que tiene a sus pies reunidos en un barquito, en una lanchita, personas de distintos colores, de distintas características, como ya era la sociedad cubana. Esta advocación de la Virgen se transculturizó para que los esclavos pudieran continuar profesando su fe. Y de ahí que las religiones cubanas de origen africano la vean como Oshun, reina de las aguas dulces, y comenzar en el imaginario popular a identificarla con el color amarillo, los girasoles y la fertilidad. Como imagen diversa y llena de significado nacional, es acogida por la cultura popular y sus manifestaciones artísticas. Ese botecito es Cuba, y ahí está el negro, está el blanco, está el indio, es decir, está ese pueblo plural, inclusivo, por el que después Martí aspiró a finales del siglo XIX a constituir en una república. Entonces son cosas que normalmente la gente no repara en eso. No hay una referencia directa de Martí a la Virgen de la Caridad y creo que uno de los valores de esta pieza es haber unido al padre espiritual y a la madre espiritual de este país en una sola pieza. Y Oshun, en el sincretismo religioso, es la Virgen de la Caridad. Está como que tan ligado dentro de la imaginería popular que tú puedes ver en la tabla muchas vírgenes que están de azul, porque son advocaciones de la Virgen María, o sea, son la Caridad del Cobre, advocación de la Virgen María. Sin embargo, las que están vestidas de amarillo representan a Oshun, porque realmente es la transculturación que llevó a los esclavos y que trasciende en el tiempo. Desde las aguas del mar nos llega otro culto católico que ha ido al panteón afrocubano y vive en la fe popular. Las calles del ultramarino pueblo habanero vibran cada año para rendirle honores. Es la devoción de los cubanos por la Virgen de Regla, patrona de la bahía y reina de las profundidades del mar. Entre cánticos, flores y rezos, la procesión refleja la espiritualidad del pueblo y el sincretismo cultural que define a Cuba. Soy hija de las dos aguas. Le he pedido tantas cosas y de esas tantas cosas sí me la ha dado. Como salud, prosperidad. Es mi madre por lo religioso y siempre le pido prosperidad y salud para mi familia. Salud y que siempre nos acompañen, que nos dé la fuerza que a veces sentimos que no tenemos para salir adelante. Por eso la tengo a ella, porque le pido muchas cosas buenas y la ha concedido. A todos nosotros, a la familia, todo, ¿me entiendes? Parte importante del pueblo cubano venera desde la religiosidad popular a ambas deidades, heredada de las tradiciones familiares, sin necesidad de pertenecer a algún sistema de creencias institucionalizado, y lo hacen como una búsqueda por su espiritualidad. ¿Qué seríamos nosotros si no cultiváramos nuestra espiritualidad?
Yo creo que es un pueblo que no tenga una devoción por algo, es un pueblo que está perdido, que está desasido de todo lo que lleva el alma. Como cubanos y cubanas hermanados en esa fe que conduce a la madre, que cobija y protege a sus hijos, la Virgen nos convoca a esa caridad que la nombra. Nos llama a la armonía en la familia, a la solidaridad en los barrios y a la unidad de nuestra patria. Canto de Todos, iniciativa de Vicente Feliu para juntar a creadores en torno a la canción de autor, apuesta por la unidad latinoamericana y la defensa de las raíces culturales de los pueblos. Como hace 25 años, cuando el fundador de la nueva trova cubana instituyó el proyecto, acudieron a La Habana cantores y cantoras para ofrecer los más recientes de su repertorio o canciones que no envejecen. Canto de Todos rindió homenaje por estos días a Vicente Feliu y en Casa de las Américas presentaron Heréticas, un álbum concebido por el autor de Créeme, con temas poco conocidos escritos entre los años 60 y 70 del siglo XX. Así nos despedimos. Recuerda que nos vemos la próxima semana. Créeme cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Machete en pedaza para bala feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arcoíris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme. Porque así soy y así no soy de nadie. Gracias, muchas gracias.